Año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia, el ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor May Pilares Rado, y su honorable consejo directivo, tienen a bien a presentar a la comunidad jurídica el Congreso, la conferencia internacional programada para el día de hoy, actividad académica dentro del Bicentenario del país. Dentro de este escenario académico, el día de hoy nos visitan expositores internacionales, como es el caso del doctor Adolfo Alvarado Belloso, del país de Argentina. Este escenario académico lo vamos a desarrollar el día de hoy, para lo cual también tenemos la presencia el día de hoy del director académico del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, el doctor Alex Guamaní Cueva, quien dará apertura e inicio y así como presentación de nuestro ponente internacional, el doctor Adolfo Alvarado Belloso. Adelante, doctor Alex Guamaní Cueva. Muchas gracias. En el año del Bicentenario, 200 años de nuestra independencia,
el Colegio de Abogados del Cusco pues ha organizado para básicamente la ampliación de los conocimientos de toda nuestra comunidad jurídica, y agradecemos la predisposición del doctor Adolfo Alvarado Veloso, que tiene un currículum vitae extenso, grande, pero los grandes hombres del derecho han tenido la humildad, y me dice el doctor que seamos breves en esta parte, ¿no? Indicando que es un docente de años, y como él literalmente ha expresado, un viejo profesor del derecho procesal. Dirige la maestría de la Universidad de Rosario y es una muy buena persona, y por ende pues apreciamos eso en su liberalidad ante toda la comunidad jurídica de nuestra región del Cusco. Sin más preámbulo, doctor Adolfo Alvarado Veloso, bienvenido al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, a este acto académico, y muchas gracias por esa liberalidad. Muchas gracias, doctor. Doctor Bomaní, muchas gracias a usted. Con todo gusto, afecto y honra, empiezo diciendo Cusco y hasta. Estoy en Cusco nuevamente, aunque sea virtual, de forma virtual. Es un lugar que amo, en el cual he sido feliz. Tengo 2 doctorados honoris causa regalados por la gente del PD de Cusco. Extraño su gente, su comida y su puna, su altura, que pude superar en su momento cada vez que fui por allí. Con todo gusto, estoy en vacaciones, fuera de mi país, pero con todo gusto me sumo al alborozo del homenaje que se está haciendo al bicentenario en este ilustre y honorabilísimo Colegio de Abogados de Cusco. Hablando de un tema que me han pedido y que con todo gusto lo haré, a raíz del cuasi reciente pleno casatorio, el 10º, dictado por la Suprema Corte de Justicia del Perú. Pongo en autos a quien no sabe a qué estoy refiriendo. Hace un par de años me tocó dar una conferencia en la Universidad de Lima. Hablé precisamente en contra de la prueba de oficio, en una conferencia larga, con motivo de un encuentro que se hacía del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Y yo tuve oportunidad de conocer, de compartir un rato, un momento académico muy importante con el magistrado Tábara Córdoba, a la sazón presidente de la Suprema Corte de Justicia del Perú, que tiempo después, con motivo de denunciarse el 10º pleno casatorio, tuvo a bien hacer una generosísima invitación para que yo participara como amigo curie para explicar mi posición frente a los ilustres magistrados de la Corte. Fueron muchas las personas que hablaron ante el tribunal. Yo lo hice virtualmente porque no podía viajar en ese momento a la invitación a estar presente en el tribunal. Si es una afirmación, debe estar en alguna parte de la corte y explico largamente el tema. Y por lo que yo me enteré después, solamente un limeño, un procesalista importante de Lima y yo, hablamos en contra de la prueba de oficio, dando nuestras razones para ellas, que por supuesto no son caprichosas. Y una flecha de importantes procesalistas peruanos, casi todos limeños, hablaron en favor de la prueba de oficio con distintos argumentos. Y esa fue en definitiva la tesis que mayoritariamente aceptó la Corte en el 10º pleno. Se publicó. A raíz de eso yo di una modestísima charla en una conferencia que di en Lima sobre el tema. Y un magistrado, el magistrado Carlos Valdivia, de Ayacucho, también habló sobre este tema y publicamos un trabajo que no sé dónde se habrá publicado en el Perú para explicar las razones por las cuales ese 10º pleno casatorio es inconstitucional. Así lo veo yo y así voy a explicar. Cuando nos están diciendo que los jueces no solamente pueden, sino que deben probar de oficio, como lo hace, por ejemplo, importantísima doctrina peruana, siguiendo el esquema de la ley vigente en Colombia, establece el deber de los jueces de probar de oficio, ya que tienen el deber de buscar la verdad con mayúscula para hacer justicia en el caso concreto. Eso
tiene parte de la base de que quien así lo dice ve en el proceso un método de investigación. Un método de investigación en el cual la persona importante es el investigador, el juez. Y las personas investigadas, actor y demandado, imputado y fiscal, quien fuere, querellante y querellado, están por debajo de él, están bajo su lupa y no carecen de toda importancia. Error de verdad, desde esta óptica, son nadie. Y si les gusta más, les diré que son la 50ª persona después de nadie, porque lo que estamos haciendo es mostrar al investigador. Eso es lo que muestra el llamado sistema inquisitivo de enjuiciamiento, que nos viene a contrapelo de la historia desde la época inquisitorial española, particularmente a partir de la Inquisición española que nace con los reyes católicos para sojuzgar a judíos, musulmanes, luego calvinistas y luego luteranos. Pero lo importante, el sistema consiste en que un juez que es sacerdote dominico, la orden que maneja el confesor de la reina, que es Fray Tomás de Torquemada, salen a buscar en una suerte de casa de brujas a los judíos, a los cristianos nuevos, como se les decía en el momento, para terminar haciendo alegres autos de fe, en los cuales se quemaban a decenas de miles de personas, y se les quitaba sus bienes. Yo recomiendo a quien le interese estudiar esto un libro muy importante que es de Michel Foucault, que se llama La verdad y las formas jurídicas, en la cual sitúa alrededor de 1500 lo que él llama la cuarta gran pena, ¿no? Hasta ese momento las penas consistían en la muerte, en la cárcel, en el exilio. Pero dada la necesidad de los reyes europeos de tener dinero, cajas, porque estaban gastando todas sus vituallas en la conquista del Santo Grial, buscando el Santo Sepulcro en Medio Oriente, crearon una nueva pena que fue la confiscación de bienes. Y para esto, circa 1500, se expropió la acción penal y se la dio a una persona muy importante que se llamó promotor real, que, insisto, no salió a perseguir delitos solo para evitar que la gente hiciera justicia por mano propia, sino para posibilitar la dación de la pena de confiscación de bienes, que fue lo que hizo precisamente el reinado de los reyes católicos, que no eran tan católicos, recuerdo lo que estoy contando. Ese sistema enseña que el investigador, el sacerdote, tiene la facultad de acusar a alguien y pone el dedazo. Yo te acuso de lo que fuere, del pecado, del delito que se les ocurra. Con la particularidad de que esa acusación la hace ante sí mismo. Eso se llama el juez de instrucción en América Latina, que lo tenemos en mi país hasta este momento, en los lugares donde no existe un sistema acusatorio absolutamente acusatorio y constitucional. El juez mete el dedazo, te acuso. Yo soy el acusador, recibo la acusación, la acepto, la admito, empiezo a investigarla, salgo a probarla, me convenzo de la autoría o de lo que fuere, y ahora condeno. Es decir, se junta en la persona del investigador la persona del juzgador. En rigor de verdad, el proceso se maneja con una suerte de línea vertical. Arriba está el acusador y abajo el acusado. No hay un retorno del acusado hacia el acusador. Es terrible, es un clavo que penetra en la cabeza del acusado. Hay una desigualdad manifiesta, extraordinaria, por la simple razón de que el acusador es al mismo tiempo el juez de la causa. Dice un viejo refrán español que si el acusador es mi juez,
Yo solo me salvo si Dios es mi defensor y quiere hacer conmigo el milagro de salvarme. Que a lo mejor, porque soy pecador, no quiere hacer. Este sistema, el sistema español de enjuiciamiento, que parte alrededor del siglo, al principio del siglo XVI, y continúa prácticamente hasta ahora. Continuó en la ley procesal de 1855, continuó en la ley procesal de 1880, en la que glosan Caravantes y compañía, y es el tipo de enjuiciamiento que llega a América Latina con la presencia hispana. Cuando Colón llega acá y luego la gente que lo sigue, lo que estamos haciendo es traer la legislación española y por tanto el sistema de enjuiciamiento español. En ese momento, los tribunales de alzada se llamaban audiencia y los jueces reciben el nombre de oidores. Oidor es el que oye, audiencia es el lugar donde se oye. Oidores importantes tuvieron lucida actuación, por ejemplo, en la emancipación americana y también en la peruana. Era gente que se dedicaba también a la política, más allá de lo que hoy pensamos que deben ser los jueces. Y la normación posterior siguió siempre esa línea, una línea que empodera a los jueces, una línea que le da a los jueces un deber, que es el de igualar a las personas, real, no jurídicamente, y que se da de bruces con lo que establece la Constitución peruana, que es una Constitución republicana. Y ahora sí, voy a explicarles el porqué de todo esto, cuál es el comienzo de lo que va a ser mi afirmación final. Quiero que ustedes recuerden que en 1787 las familias inglesas que se habían afincado en la costa este de los Estados Unidos, cansadas de muchas cosas, de las tropelías de los jueces y particularmente del impuesto al té, generaron un grito de independencia. Mandados por George Washington, se independizaron de Inglaterra. Se dice que esa fue la gran revolución, la de 1787. Yo creo que una revolución mucho más importante y que nosotros no reconocemos, que nos olvidamos o que ignoramos. Esa es la revolución que se da cuando Estados Unidos de Norteamérica, la Confederación Americana, se dice que es una república. Esa es la verdadera revolución. Toda Europa era monárquica. Más allá de las repúblicas griegas y romanas, no había ninguna, en el pasado remoto, no había ninguna república en Europa de lo que estamos hablando. Estamos hablando de fines del siglo XVIII. Las monarquías todavía no se había hecho el hito fenomenal de la Revolución Francesa. Y frente a eso es una república. Y se dio una constitución que quien me está oyendo, yo les sugiero que esta noche, si les interesa el tema, busquen en Google una edición facsimilar de esa constitución, porque se van a llevar una sorpresa notable. Es una constitución escrita con una preciosísima letra magistral inglesa, larga, pero que tiene solamente 7 artículos. Uno dedicado al poder constituyente, 2 dedicados al poder legislativo, el que hace la ley mediante el acto que se llama ley, 2 al ejecutivo, el que norma con el acto que se llama decreto, y 2 al poder judicial, el que norma también con el acto que se llama sentencia. Es decir, el Estado norma con 3 palabras. Ley, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, lo dice el legislativo, con la palabra decreto, que le emite el Ejecutivo, que nos dice dónde, cómo, cuándo, etc. Hay que hacer lo que hay que hacer conforme con la ley, hecha por el Legislativo. Y con la palabra sentencia, propia del Poder Judicial, que nos dice qué hay que hacer cuando no se hicieron las cosas como había que hacerlas conforme con la ley, o en el dónde, cómo, cuándo, etc., que había que hacerlas conforme con el decreto.
Entonces resulta que en la República hay dos normas que son previas, prius, el decreto, la ley y el decreto, y una que es un posterius, la ley y la sentencia. Por eso que no puede decirse seriamente que puede haber una sentencia preventiva. La sentencia siempre viene a posteriori de cualquier cosa que haya pasado en contra del texto de la ley. Y esas tres normas las emiten las tres personas que funcionan en la Constitución de los Estados Unidos. Y ya eso es un paradigma de república, que la función normativa se divida, que no le haga una sola persona como le hace el monarca europeo vigente en ese momento, sino que le hagan tres personas distintas. Pero además, tres personas que tienen el fenomenal poder de autocontrolarse y heterocontrolarse entre ellas. Es decir, hay un intercontrol de los funcionarios que ejercen las funciones del Estado. Y eso es la esencia de la República. Veamos, si al Ejecutivo no le gusta la ley que ha hecho el Legislativo, la veta, y no es ley. Si al Judicial no le gusta la ley del Legislativo o el decreto del Ejecutivo, los declara inconstitucionales y los inaplica para un caso concreto, para la generalidad, según lo que fuere en cada uno de nuestros países, pero lo inaplica. Y si al legislativo no le gusta lo que están haciendo, el ejecutivo y el judicial, pues se enjuicia y los baja y los echa, como ha ocurrido en el Perú hace montones de veces en los últimos años. Es decir, esto se llama un intercontrol de poderes. Repito, la esencia de la Revolución Americana fue que somos república, y la república tiene división de funciones e intercontrol de los funcionarios que ejercen esas funciones. La Constitución norteamericana tiene solamente 7 artículos, no contiene ningún derecho, ninguna declaración, no tiene nada de nada, solamente eso. La dación, el reconocimiento de derechos viene bastante después. 2 años después de la Revolución Americana se da la Revolución Francesa, que de la mayor importancia en la historia marca el hito de una era, comienza una edad diferente a raíz de eso. Cambia el mundo conocido entonces. Y dato anecdótico, que ustedes recuerden que el color que la bandera, el color que identificaba a los Luises de Francia, los reyes de Francia, era de color blanco. Y las facciones que toman la Bastilla el 14 de julio de 1787 se identifican con 2 colores. Uno es una escarapela roja y otro una escarapela azul. Cuando eso triunfa y la reyesía cae, serán guillotinados tiempo después, se hace la bandera francesa actual, que es el color azul, y el rojo encerrando el blanco que queda en el medio para que nunca más vuelva a la monarquía. Y esos colores, rojo, blanco y azul, pasan a ser los colores de la libertad en el mundo. No solo de la Constitución, la bandera francesa, pero la americana en un montón de países de América Latina. Cuando 2 años después las ideas de la Revolución Francesa han trascendido, trascendió la idea de libertad, de igualdad, de fraternidad, comienzan las enmiendas a la Constitución americana. Esa Constitución es una Constitución abierta que puede ser reformada con ciertas mayorías calificadas en cada caso del Congreso Común, del Parlamento Común. No hace falta convocar una constituyente como en nuestro país. Y eso, cada reforma que se hace, se le da el nombre de enmienda. Y hay 20 y tantas enmiendas, 20 y tantas reformas. En 1791, 2 años después de la Revolución Francesa, 4 años después de la Declaración de Independencia y de la creación de la República,
se genera una quinta enmienda, una cuarta enmienda a la Constitución americana, que establece una frase que viene de 1215. ¿Y qué establece? Que nadie puede ser penado 2 veces por el mismo delito. Él está obligado a declarar en contra de sí mismo, etc. Hay varias cosas, pero hay una frase muy importante, que es la que dice que nadie podrá ser privado de la vida, la libertad o de sus bienes, sin el due process of law. Due es D-U-E, que se ha tomado como palabra debido. Es muy importante que yo les cuente a ustedes de dónde viene eso, porque la historia para algo sirve, entre otras cosas para comprenderla, las situaciones que vivimos. En el año de 1215, reina en Inglaterra una casa francesa, una familia normanda, la familia Plantagenet, y el rey, que es Ricardo Plantagenet, dedica su tiempo a buscar a Medio Oriente para buscar el Santo Grial y recuperar el Santo Sepulcro. Y deja en el cargo del reino a su hermano menor, a su hermano Juan, que era el segundo, ahora el segundón, no había tenido herencia, y como tal, ni una maceta le dejaron al pobre Juan en la herencia de sus padres, rey anterior a Ricardo, y pasa la historia con el nombre de Juan sin tierra. Y Juan sin tierra, como los que no la tienen quería tenerla, puso impuestos feroces al pueblo vencido, a los sajones. Y con esto del pueblo de cobrarle impuestos, se le fue la mano, era un rey disoluto. Él va a generar la leyenda de Robin Hood, si la tienen presente, que es el que le roba a los propios sajones para devolverlo, a los normandos para devolvérselo a los sajones. Y eso va a terminar con un levantamiento de la nobleza, de los señores feudales, sajones, pueblo vencido, pero que eran los dueños de la tierra, los dueños de la gleba, los dueños de las armas, los que tenían la tropa, los que pagaban los impuestos. Y dice la historia que un día lo rodean al rey estos varones sajones, y le dicen una frase que luego se repite en la dación y otorgamiento de los fueros de Aragón, años después del Estado. Dicen que alguien dijo: Majestad, enfrentándolo, cada uno de nosotros en lo personal vale por lo menos tanto como vos, pero todos juntos valemos más que vos. Y le habrán dicho: bajáis vuestros apetitos impositivos, o bajamos a vos de un ondazo, porque el rey tuvo miedo, y entonces emite no una constitución, sino un pacto de convivencia con los varones sajones, que recibe el nombre de Carta Magna de 1215, que fue escrita en latín por el arzobispo de Canterbury, y luego pasada al inglés antiguo y ahora al inglés normal, de donde surge la frase que nadie podrá ser privado de su vida y su libertad sin el due process of law. Pero contiene algo mucho más importante, que no se dice en el Perú. El rey, que es el que hace la ley, el rey, que es el que hace el decreto, y el rey el que hace la sentencia, toda la normación pasa por la figura del rey, Juan sin tierra, les dice a los varones: a partir de hoy, yo nunca más los juzgaré. Es decir, yo seguiré haciendo la ley, seguiré haciendo el decreto, pero nunca más la sentencia. Y en mi lugar lo harán 25 de ustedes. Le emplea la palabra par. Lo harán 25 pares que se pongan de acuerdo por unanimidad para quitar la vida, la libertad, etcétera, a alguien. Quiero que ustedes adviertan que esto es una restricción al poder fenomenal. El proceso nace en 1215. El debido proceso, como un límite al poder. Así nace. No puede entenderse de otra manera. Esa abdicación de Juan sin tierra a dejar de juzgar y pasarle la tarea a 25 pares. No dije pueblo, dije pares. Será poeta con poeta, varones con varones. Y eso se copia 500 años después en la Constitución americana, donde en la quinta enmienda se dice que nadie podrá tener el due process of law.
Y ahora, esa frasecita aparece a partir de la primera mitad del siglo XIX en todas las constituciones de América, salvo en dos. En la de Chile, que no habla del debido proceso, sino de un procedimiento racional y justo. Y en la mía, que como argentino tuve la inmensa suerte de tener un constituyente que no hablaba buen inglés. Y esto fue una suerte para nosotros, porque la frase debido proceso luce en la constitución peruana actual, y en la mexicana, en la nicaragüense, luce en todas, menos en la argentina, y la de Paraguay, que le copió la Argentina, donde en lugar de decir la palabra debido proceso, hablan de una cosa que es mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque, en rigor de verdad, si ustedes bien lo miran, nadie sabe qué es el sintagma de debido proceso. No entiende qué es la palabra debido y tampoco qué es la palabra proceso. Y por eso hablamos de estas cosas que hablamos con el 10º pleno casatorio, al cual no me pierdo de mí, voy a llegar un ratito. Miren ustedes, la palabra due, entre otras muchas cosas, quiere decir debido también en castellano. Lo que he hecho decir a la gente qué consiste la deuda, quién lo debe, quién es el acreedor, quién es el deudor, disparate de ese por se ha dicho mucho. Pero también quiere decir esperado, anhelado, aguardado, ansiado, merecido. Y mi constituyente, que no hablaba buen inglés, cuando vio todo eso, no supo si ponerle merecido, ansiado, aguardado o debido, y lo eliminó, y puso mucho más simplemente. Es inviolable la defensa en juicio. Y la palabra violar significa simplemente invadir una esfera de libertad sin el permiso previo de quien es invadido. Por tanto, el proceso implica un límite al poder que no puede invadir esferas de libertad sin el previo permiso de que va a ser invadido. Miren qué fenomenal cosa les estoy diciendo, que surge solo de leer, de interpretar la historia de la Constitución a la luz de la historia. Y ¿cómo podría invadirse una esfera de libertad? ¿Cómo podría hacer efectivo una violación de derechos? Y lo más fácil es que lo haga el propio juez, que es el que dirige el debate, que es lo que hace siempre el juez inquisitivo, que es el que mete el dedazo, el que acusa y que luego juzga. Porque miren, quienes vemos de esta óptica las cosas, no vemos una figura vertical con un juez que acusa y abajo una persona que no tiene retorno. No que vemos una figura completamente distinta, no vemos un método de investigación, sino un método de discusión, un método de debate. Nosotros en la vida de todos los días somos totalmente diferentes. Ustedes y yo somos diferentes. Gracias a Dios. Ese es producto de la diversidad que nos une. Miren ustedes, lo sabemos gordos, flacos, lindos, feos, ricos, pobres, altos, inteligentes y lentos. Todos somos desiguales. Gracias a Dios. Pero como somos desiguales, algunos tienen más fuerza que otros. Unos tienen armas, pegan tiros, otros trabajan el músculo, pegan una trompada. Yo soy un hombre viejo y me roban la cartera, yo no puedo disparar, me la robaron. Hay gente que tiene una capacidad de ardid extraordinaria y le vende un buzón a otro, que es tonto y lo compra. Por tanto, lo que queremos hacer es, en este debate, en esta discusión, habrá que igualar a las personas. Pero que el gordo se hace flaco, que el obrero se hace patrono. Obviamente que no. La igualdad real nunca podrá ser ni siquiera pensada. Es una pura petición de principios. Lo que la Constitución quiere, peruana y argentina, es que seamos iguales ante la ley. Es decir, que tengamos todos el mismo tratamiento legal. Que acá no haya privilegios de ninguna suerte, ni políticos, ni económicos, ni de sangre, ni de realeza. Todos iguales ante la ley. Y esa igualdad jurídica, que no real,
la hace el juez mediante una regla procedimental que se llama la bilateralidad del instar, que simplemente dice que todo lo que el que pretende, actor, querellante, fiscal, imputante, dice o hace, es puesto en conocimiento del querellado, del demandado, del imputado, para que diga y haga lo que quiera. Y todo lo que el imputado, demandado, etcétera, dice o hace, es puesto en conocimiento del actor, del querellante, para que diga y haga lo que quiera. Y se terminó. Eso es lo que los españoles llaman con inteligencia la igualdad de armas. Pero no se llama la igualdad de oportunidades, la igualdad de instancias, la posibilidad de que alguien niegue lo que yo afirme, que yo pueda negar lo que alguien afirma, y así generar un contradictorio y que alguien pruebe lo que tenga que hacer para convencerlo al juez de que después resuelva como quiera. Es decir, lo repito, porque son ideas que tal vez sean novedosas y que no caigan en una simiente fértil. Somos todos desiguales. Si yo mantengo en el proceso de la desigualdad, el proceso es la hipocresía, es una apariencia. Por eso si yo soy rico y contra el pobre, no puede hacer nada contra mí. Entonces, literalmente, el proceso no existe. La igualdad debe ser solamente jurídica. Y la igualdad jurídica es la igualdad de instancias, que se hace mediante la bilateralidad del instar. Recapitulo. El proceso inquisitivo, el proceso civil peruano, es un proceso vertical, donde el juez es investigador y como tal debe probar de oficio o quiere probar de oficio. En el sistema triangular, la cosa cambia. Cuando es un sistema de discusión, discuten los que están abajo, pero el juez está por encima de ellos dirigiendo el debate. Es el triángulo que inventó Giovenda, un triángulo equilátero. X significa lado, látero significa igual. Y el juez que está arriba tiene una situación que se califica de terceridad, es un tercero. No solo porque aparece en ese orden, primero el pretendiente dame, segundo el asistente no todo, tercero el que viene a dirimir el conflicto previo debate, sino porque además, verdad el perogrullo al fin, no es primero ni segundo. ¿Qué significa esto? Que el juez no es pretendiente ni resistente, no es ni actor ni demandado, no es acusador ni acusado. Está en una situación de terceridad, de ajenidad. Eso quiere decir que a él no le interesan las personas que litigan, ni el objeto litigioso, ni el resultado del pleito. Le da lo mismo. Por eso es un tercero. Pero para que él pueda mostrar su carácter de tercero, su calidad de ajenidad, tiene que ser neutral. Y el verbo neutral en castellano significa ni uno ni otro. Por tanto, el juez no es ni uno ni otro, ni actor ni demandado, ni pretendiente ni pretendido, ni acusador ni acusado. Y eso se dice con la palabra imparcial. Deben saber que en el mundo judicial hoy los jueces, los procesalistas, estamos encontrados en dos grandes grupos. Una filosofía activista, que es la que priva en todo el Perú, y una filosofía garantista, que es la que priva en los poderes penales de América Latina. ¿Qué hace el activista? Ve en la palabra imparcial la falta de interés. ¿Qué es la imparcialidad para un juez activista? Es no tener interés directo ni indirecto, inmediato ni inmediato en la solución de un litigio. ¿Qué es para un garantista? Para los que creemos en la neutralidad, creemos en que este sistema no de investigación, sino de debate. Aceptamos, sí, esto que lo llamamos imparcialidad propiamente dicha, pero le agregamos dos cosas importantes. Uno, debe ser independiente, no solo del mandamás de turno, para que pueda juzgarlo llevado el caso, debe ser también independiente de toda obediencia debida, y particularmente alguien que nadie dice en el Perú
debe ser independiente de todo prejuicio. Y esto es de la mayor importancia. Un prejuicio es un juicio previo que se tiene respecto de algo, sin importar las circunstancias fácticas que lo determinaron. Todos somos prejuiciosos. Cada una de las personas que están escuchándome, todos, yo, todos tenemos prejuicios. Hay cosas que nos gustan mucho, hay cosas que nos gustan poco, hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nos disgustan. ¿En torno a qué? En torno al color de la piel, a la raza, a la religión, a la política, al gusto sexual. Todo nos separa. Todos somos diferentes. Atención, es una realidad más de lo que decía antes, pero eso no puede hacer que el juez tenga impéctore un sentimiento respecto del color, de la raza, de la política, del saber sexual. Mi hija es juez. Y yo le digo, hijo, usted tiene que juzgar las cosas que no le gustan, cual si le gustare. Es decir, la imparcialidad se compone de una palabra de la independencia de todo prejuicio también. Y si no, el juez no es juez de verdad, no es un tercero, no es una persona ajena a todo esto. Con lo cual, yo le he sumado, como garantista que me digo, le he sumado al juez activista no solo la imparcialidad propiamente dicha, que es la falta de interés, sino la independencia del mandamás de turno, de obediencia debida y de todo prejuicio. Pero falta una palabra más todavía, que no le dice ningún juez activista, que es la palabra imparcial con T, palabra que no acuñé yo, es una palabra que acuñó James Goldsmith y que la puso de moda don Niceto Alcaraz Zamora en Castilla, que es el socialista de nota de México para abajo. ¿Qué significa ser imparcial? No ser parte. El juez, porque es imparcial, no es parte. ¿Y entonces qué? Y entonces parece lógico que si no es parte, ni debe ni puede hacer las cosas que hacen las partes, porque si lo hace, se convierte en parcial, en partial. ¿Y qué hacen las partes? Que los jueces no tienen que hacer. Pues las partes demandan, introducen hechos, abogan, litigan, impugnan. Pues es muy claro para todo quien me esté escuchando que ningún juez aboga, ni litiga, ni impugna. No, qué disparate sería todo eso. Pero sigo. Las partes prueban las afirmaciones hechas por la contraria, hechas y negadas por la contraria, lo que son los hechos contradichos, que son los que va a juzgar el juez al momento de la sentencia, si es que sentencia. Si las partes prueban las afirmaciones de una de ellas y negada por la otra, la lógica formal me indica que al igual que hicimos con los alegatos, con la demanda y con los recursos, los jueces no pueden probar. Pero esto es tan claro, es tan obvio, que les falta el respeto si insisto ante ustedes. Porque si el juez prueba, hace una cosa propia de la parte, pierde su imparcialidad y se convierte en parte. Cuando hace eso, deja de ser juez. ¿Se comprende el problema por qué la prueba de oficio cae de Maduro, que es inconstitucional? Se comprende que esto no es el debido proceso que nos marca la Constitución. Y ustedes adviertan que la gente cree que el poder está en manos del presidente de la República, o que la persona más importante del plexo jurídico es el presidente de la Corte Suprema o de la Corte Superior. Quien les habla tiene 35 años de poder judicial. He sido juez durante 27 años. Llevo 32 ejerciendo activísimamente la profesión de abogado. Y yo ya sé
que el hombre fuerte, el que tiene el poder, el que tiene la llave del ejercicio del poder en el plexo normativo de todos los países, es el juez de primera instancia. En el Perú, en la Argentina y en pucha que sí. Miren, si el presidente del Perú quiere meterse en mi casa, le pide permiso a un juez. Porque si no lo hace, no tendrá efectos válidos lo que él haga. Léase expedición previa de orden de allanamiento. Si el presidente de la corte, el gobernador de la provincia, el alcalde de la ciudad, el intendente de quien fuera quiere meterse en mi casa, le pide permiso. Si el juez, el presidente de la Corte Suprema, o si el presidente de la Corte Superior se mete en mi casa, se le pide permiso al juez competente. Ese fue el primera instancia. No podría el presidente de la Corte ordenar un allanamiento. No tiene competencia al efecto, tiene competencia recursiva. Pero si el juez de primera instancia quiere meterse en mi casa, se mete. Y no le pide permiso a nadie. Y yo digo, ¿y la orden de allanamiento? Y te la estoy dando verbalmente. Bájame la puerta, te la bajo de un hachazo. Y me la baja. Esa es la persona que más poder tiene en el plexo jurídico. O si no lo han advertido, ese señor que se mete en mi casa cuando quiere, es quien me puede quitar mi libertad, mi vida si fuera posible, mi hija, me echa de mi casa, me saca mis bienes, me divorcia de mi mujer, me excluye de mi hogar, me manda a la quiebra. Y tiene un poder fenomenal. Además de todo esto, que no es poco, tiene el poder fenomenal de eximirme del cumplimiento de la ley. Es la única persona que me exime del cumplimiento de la ley. Mire, señor, usted es verdad, mató, pero usted lo acepta, usted hizo legítima defensa, por tanto vaya con Dios y en libertad. Usted debe, sí, pero prescribió el derecho, por tanto no tiene que pagar. Me exime del cumplimiento de la ley. Y además, todo lo que dice o hace, lo hace siempre con las mismas exactas palabras, que nada dice ni que todo dice. Cuando un juez de lo penal en mi país tenga que juzgar un homicidio simple, puede fijar entre 8 como mínimo y 25 años de prisión como máximo. Usted es un juez por la noche. A ver, mató. ¿Qué le pongo? ¿Le pongo 8 o 10? Tal vez 12, 16, 21. No es igual 12 que 24. Y el juez lo decide en su mente, en su corazón, mirando la luna a la noche por la ventana. Solo en la soledad de su alma, así decide 8 o 25. ¿Y qué dice para hacerlo? Utiliza siempre estas mismas frases, dadas las particulares circunstancias del caso, la peligrosidad, le doy 8. Y con las mismas palabras le da 14. No hay forma de justificar 14 y no 8 y no 8 y 14. Igual ocurre, por ejemplo, con el otorgamiento de una indemnización por daño moral. Te doy 50 soles, esos 5.000 soles, esos 5 millones de soles. Con las mismas palabras. Pues te doy 1 millón de soles, puedo dar 985.425. Si da lo mismo con las palabras que digo. Entonces, quiero que ustedes entiendan que este señor que se mete en mi casa sin permiso, que me exime el cumplimiento de la ley, que me quite la libertad, mi hija, etc., y que además me condenan diciéndome nada y todo, a ese señor, que es el rey de la normación peruana y argentina, ¿ustedes creen que habría que darle más facultades de las que tiene? ¿O restringírselas? ¿Qué diferencia hay entre eso y uno de los Luises de Francia? ¿Qué diferencia hay? A aquellos le cortamos la cabeza, a este le damos más poder. Guillotina.
pruebas de oficio. A mí me parece que esto clama al cielo. Claro que clama al cielo. Me parece que no puede ser así. Pero tengo que cerrarles el círculo, creo que ya empiezo a terminar. Los constituyentes, cuando norman, emplean siempre 3 palabras: declaraciones, derechos y garantías. Son declaraciones. Las normas constitucionales que no imponen conductas personales, sino que establecen marcos de actuación para el legislador común. Por ejemplo, Perú es una república. Eso es una declaración. La Argentina es un país federal. Es una declaración. Que marca un campo en el cual vamos a caminar todos después. No es igual ser unitario que federal. No es igual ser república que monarquía. Esta idea de declaraciones, de normas que no imponen conductas, se repite también al legislador común. La jurisdicción marítima del Perú se extiende a 200 millas marinas contadas desde esta parte. La competencia territorial después de Cusco es el ejido municipal de tal cosa. Pero dentro de este marco, ahora se reconocen derechos. Y se reconoce derecho a la propiedad, a la vida, a lo que fuere, a la intimidad, al libre comercio. Y se utilizan también la palabra garantías. Y las garantías son los medios que pensó el constituyente para que el hombre de a pie, cual soy yo, y muchos de los que me están escuchando, pueda defender la irrestricta vigencia de sus derechos en el marco de las declaraciones constitucionales. ¿Y cuáles son las garantías? En mi constitución, ustedes me dirán en la suya, son 5. Una, el acceso a la justicia, cosa que se hace mediante proceso. 2, el control de constitucionalidad, cosa que se hace mediante proceso. 3, el amparo, cosa que también se hace bajo proceso. El habeas corpus, proceso. El habeas data, proceso. Por tanto, si ustedes me apuran o me permiten el desliz, les diré que en plural, las garantías constitucionales son solamente una. El proceso. ¿Pero qué proceso? ¿El vertical? ¿El que de arriba me puede? ¿O el que le pone un límite a ese señor? Como históricamente ocurrió cuando se dictó la Carta Magna de 1215. Pareciera que es en el triángulo. Por tanto, hablar de la garantía del proceso es la Constitución peruana piensa en un proceso triangular, piensa en un método de discusión, en un método de debate entre naturalmente desiguales que están en conflicto, que se igualan jurídicamente al solo efecto del proceso gracias a la imparcialidad e independencia del juzgador. Por tanto, la cosa pasa porque ese señor, el juzgador, sea imparcial. Ese es el proceso de la Constitución. ¿Y el de la ley? Claro que no. El de la ley se sitúa en los arrabales de la Constitución. ¿Qué pasó? Pasó simplemente que la legislación hispana llegó a Perú y a la Argentina antes que la Constitución sajona del siglo XIX. Quiero que ustedes entiendan que la normación ordinaria nuestra americana es monárquica y europea, y que la legislación constitucional es sajona e inglesa. De nuevo, el Código Civil es la réplica del Código Civil francés. El Código Comercial contiene las normas italianas del medioevo. El Código Penal es claramente alemán. El Código Procesal es claramente inquisitorial español. Y la Constitución es sajona. ¿Qué tiene que ver la Constitución?
la norma constitucional con todas las demás. Nada. Ninguna se adecua. Y nadie advirtió ni en el Perú ni en la Argentina que cuando se dictó la Constitución peruana en la Argentina, las leyes que estaban subsistiendo con anterioridad estaban en contra de lo que decía la Constitución. Nadie interpretó que el proceso era un límite al poder. Me parece que es obvio lo que estoy diciendo. Empiezo a terminar. Quiero que ustedes sepan que en los últimos años, tal vez como una consecuencia de esta moda de la ponderación que viene de los filósofos europeos, monárquicos todos, en América Latina, las últimas constituciones se han dado un ranking de derechos, mediante el simple método de colocarlos en un cierto orden dentro del texto de la Constitución. Por ejemplo, Colombia. De los derechos que esta Constitución otorga o reconoce. Artículo 30. La Constitución reconoce el derecho a la vida. Igual pasa con la Constitución de Nicaragua, por ejemplo. Las cosas que ranquean ponen siempre a la vida como primer derecho. Y es lógico. Sin vida no hay otro derecho. El derecho supone la vida. Por tanto, la vida debe ser siempre el primer derecho reconocido. Con importantes implicaciones fácticas si se acepta que el derecho a la vida es un derecho propio de la Constitución, que yo no lo tengo como tal en mi Constitución nacional. ¿Cuál es el que viene después? Es el derecho a la libertad, con mayúscula. No la libertad de comercio, la libertad de expresión, la libertad de ambulatoria, como dice mi Constitución, no. Hablo del derecho a la libertad, a que yo, Adolfo Alvarado, sea un hombre libre, que me comporte como un hombre libre, que ustedes me respeten como un hombre libre, y que pueda hacer lo que un hombre libre puede hacer. Ese derecho tampoco lo tengo yo en Argentina, que es una constitución burguesa, que es importante, el más importante de los derechos de la propiedad. Y es lógico que la libertad sea después de la vida, y por supuesto. Uno no puede haber libertad sin vida, pero además, atención, la vida sin libertad no merece la pena ser vivida. Que lo cuenten quienes están asilados en las abyectas cárceles de América Latina. Terrible. Quien conoce una cárcel desde adentro sabe que es la negación absoluta de todo. ¿Y cuál será el tercer derecho en este ranking que establecen las constituciones? En estas constituciones se establece que el tercer derecho es el derecho al proceso. ¿Por qué al proceso? Porque el proceso es un método que me permite a mí igualarme con quien puede quitarme la vida y la libertad, que es el mandamás de turno. Y si yo me igualo con el que más puede, con mayor razón con mi vecino, que me separe el libro. Si a mí me igualan con el presidente, con quien fuere, con mayor razón, con quien me quite la cartera del colectivo. Es decir, es el derecho, por encima de cualquier otro derecho. Después el que ustedes quieran, la intimidad, la propiedad, el que ustedes quieran, pero el orden es vida, libertad, proceso. Y este derecho, cuando se ejerce, se convierte en garantía. ¿En garantía de qué? De que el garantizador, que es el juez de derecho, va a garantizarle al afectado, al que pide la garantía, que es el hombre de a pie, que se van a aplicar irrestrictamente los derechos que la Constitución consagra dentro del marco de las declaraciones. Y que ese señor que va a aplicar eso es un tercero, un señor ajeno a todo esto, que va a ser imparcial e independiente. Creo ya haber demostrado, con el solo devenir de la charla, que los jueces no pueden probar de oficio. Que cuando lo hacen, están vulnerando la idea de proceso acusatorio
garantistas que ven en la garantía del proceso la aplicación de los derechos de la Constitución en el marco de su declaración. Pero quiero terminarlo con algo que es definitivo y que va a terminar de convencer a quien todavía siga pensando en cosas que no deben pensar los peruanos, que son republicanos. Cuando un juez dicta una prueba de oficio, es porque la parte debe haber probado no lo hizo. Si ella dijo que vendió, se le negó por la parte contraria y no probó que vendió, tiene que perder el pleito. Así de simple. Pero al juez no le gusta que pierda el pleito. Y como él tiene el poder, y está en un sistema inquisitorio, se siente el investigador, el buscador de la verdad, el hacedor de justicia. Él sale a probar lo que el otro no probó. Y cuando hace esto, dice, yo tengo dudas y no puedo fallar con la duda. Y cuando ordeno la prueba, no sé a quién va a beneficiar ni a quién perjudicar. Por tanto, sigo siendo imparcial, estoy exento de toda duda en mi calidad de juez. Yo creo que no es así. Yo lo veo de esta óptica. Cuando el juez está con dudas, porque no sabe de la autoría o del hecho, tiene una manda constitucional que siempre la deja de lado. La Constitución que establece el abrocárdico indubio pro reo le dice, juez, ¿usted tiene duda de cómo hacer? Sí, Constitución, absuelva. Eso es el indubio pro reo. ¿Tiene dudas? Absuelva. Esa es la manda de la Constitución. A los jueces no les gustan las constituciones. Miran la ley. Y la ley le dice pruebe, ordene la prueba de oficio. Todas las constituciones se lo están diciendo, ¿eh? Ordene la prueba de oficio. Además, en Colombia es un deber. Lo sancionan al juez si no prueba de oficio. Como ocurre en el Perú, a partir del 10º pleno pasatorio en el país de todas las cosas que dice el texto de la norma. ¿Qué hacen los jueces? Ignoran la Constitución y fallan con la ley. Yo tengo para mí que en la pirámide kelseniana la ley está por debajo de la Constitución. Si la Constitución dice vivo pro reo, la dice contrario, la ley constitucional no la pueden aplicar, y sin embargo la aplican todas. Pero con esta salvedad, cuando el juez aplica la ley y prueba de oficio, lo hace siempre para condenar. Siempre para condenar. Él debía absolver, porque quien debía probar no probó. Él quiere condenar. Es cierto que él no sabe cómo le va a resultar, pero yo sé qué es lo que él quiere hacer, porque lo he vivido adentro del corazón del poder. Y se los voy a demostrar de la siguiente manera. Yo tengo dudas acerca de una autoría. Y no sé si condeno o absolver. Mira la Constitución, absuelvo. Listo. Mira la ley, salga a aprobar. Yo ordeno la prueba para salir de dudas. Con desmedro de la Constitución, por supuesto. Salgo a tomar la ley y ahora, cuando yo ordeno la prueba, se dan 4 escenarios totales posibles. Solamente 4 escenarios. Síganmelo, por favor. Primer escenario. Yo ordeno la prueba y la prueba no puede realizarse por imposibilidad fáctica. Ordeno un testimonio, se murió el testigo. Me quedé sin la prueba. Pero tengo que fallar. Por tanto, en algún momento tendré que mirar hacia la Constitución y ahora sí absolver. De la misma manera que hubiera hecho de no dictar la medida. Por tanto, la medida no me cambió el resultado previsto por la Constitución. Absuelvo con ella y absuelvo con la medida que no se dictó, que no se pudo realizar. Segundo escenario posible. Dicto la medida. Se realiza. Y ya era anodina. Lo que diríamos ni fu ni fa. Nada. Y por tanto sigo en estado de dudas. Y en algún momento tendré que mirar la Constitución y ahora absolver mirándola a ella. De la misma forma que lo hubiera hecho de no dictar la medida. Entonces, la medida no me varió el resultado. Absolví antes y absuelvo ahora. Y van 2. 3. Dicto la medida
y sale a favor del imputado. Y entonces, ahora me convenzo de su inocencia, y qué bueno, lo aplaudo y lo absuelvo. De la misma forma que lo hubiera hecho de no dictar la medida. Por tanto, la realización de la prueba a favor del imputado tampoco me cambia el resultado. Siempre, siempre, mirando a la Constitución o a la ley, absuelvo. Cuarto escenario posible. Dicto la medida. Se realiza. Sale en contra del imputado. Me convenzo de su autoría y ahora lo condeno. Yo les pido que me estén escuchando, que seamos serios. Póngase una mano en el corazón y la otra en la mente. Dígame para qué lo hizo el juez. Si de 4 escenarios posibles, 3 no varía el resultado y voy a ser absuelto, y uno solo, me lo condena. No, el juez quiere condenar y no tiene elementos. Quiere ayuda a poder la condena. Con lo cual, ¿quién le gana el pleito al imputado? El fiscal, lo ganó el juez, que dejó de ser imparcial para aprobar de oficio. A mí esto me parece de una obviedad, que los ofendo si sigo insistiendo en el tema. Sin embargo, la Corte Suprema del Perú ha optado por reglamentar en el 10º pleno casatorio la prueba oficiosa, siguiendo las instrucciones, los deseos, los quereres y los pareceres de los ilustres e importantes y muchos procesalistas peruanos que se sienten con alma inquisitorial y son buscadores de verdad y hacedores de justicia en el plano de un sistema inquisitorial que está colocado en los arrabales de la Constitución del Perú, que es una constitución. Y termino. Todo el derecho opera de a dos. Siempre un hermano y un hermano, marido porque mujer, padre porque hijo, hay visto porque victimario. Todo el derecho opera de a dos. Uno solo al derecho no le interesa, siempre de a dos. Salvo en el proceso, que para que sea tal, quede la presencia de 3. De quien demanda, ante quien demanda y respecto de quien se demanda. Y no hay nada en el derecho que pueda ser comparable con esta figura de 3. Si uno no le interesa el derecho, si todo el derecho funciona de a 2 y salvo el proceso de a 3, no tengo con qué compararlo al proceso, salvo que yo lo quiera republicano, en cuyo caso lo voy a comparar con la esencia de la república. Las 3 patas, los 3 intercontroles, los 3 poderes del Estado y las 3 personas que litigan el proceso. Si estas se intercontrolan, estas serán republicanas y también pueden intercontrolarse. ¿Se controlan? Miremos que no. Es obvio que el juez controla las partes. Les dirige el proceso. Es obvio que las partes se controlan entre sí. Son antagónicas. Pero no es obvio que las partes pueden controlarlo, porque no lo controlan para nada. ¿Cómo pueden hacerlo? Simplemente con el derecho a recusar cuando el juez no se inhibe, no se excusa. Pero los jueces se han encargado de decir que las causales recusatorias son taxativas, son solamente esas y ninguna otra más. Y si la ley no lo dice, pues el juez no acepta la excusación. El antiguo Código peruano habla de que el juez puede ser recusado si ha sido testigo de la causa, porque él se convierte en la fuente de prueba. Obvio. Es tonto lo que estoy diciendo, y sin embargo ahora lo han quitado. Y si yo digo, usted juez vio las cosas de una óptica distinta de la mía, no lo puedo recusar. Pero además, los propios jueces se han encargado de decir que la interpretación de las causales recusatorias son, atención, restrictivas. Si las causas son taxativas y la interpretación restrictiva, ¿qué significa? La estricta le hace decir a la ley lo que la ley dice. La ampliativa le hace decir a la ley más de lo que la ley dice. Y es el menos de lo que la ley dice. Por tanto, son solamente estos y la interpreto restrictivamente. ¿Se dan cuenta cómo los jueces manejan su pérdida de imparcialidad? Como quieren. Insisto, una república necesita de jueces imparciales.
cosa que nunca tendrá con jueces que prueban de oficio. Por eso termino afirmando que no comparto en su esencia, como jurista, como académico, yo no soy peruano, el resultado del décimo pleno casatorio. Y si yo lo tuviera en mi país, yo vería cómo seguir insistiendo con eso, porque me parece que es de una notabilidad extraordinaria en materia constitucional. Yo les agradezco el tiempo que me ha regalado, coordinador, les doy la palabra a usted. Y gracias por esta generosa invitación tan amable y tan honrosa que me han hecho. Gracias al ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciado doctor Adolfo Alvarado Belloso, por tan importante conferencia realizada en el marco del Bicentenario del Perú, con este importante tema que es la prueba judicial oficiosa a raíz de lo decidido en el 10º pleno casatorio de la Suprema Corte de Justicia del Perú. Reciba también cordialmente el saludo fraterno de los participantes que vienen interactuando y saludando su valiosa contribución académica en esta jornada académica el día de hoy. El ilustre Colegio de Abogados del Cusco, apreciado doctor Adolfo Alvarado Belloso, dentro del Bicentenario y en la gestión 2021-2022, Bicentenario de la República, ha expedido la resolución de canatura número 406-2021, ICAD, de fecha Cusco 13 de diciembre del 2021. El decano del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, considerando que el ICAD como orden deontológica, a la vez que sanciona conductas discordantes con los deberes éticos y profesionales, también se encarga de estimular y destacar las conductas ejemplarmente valiosas en la cotidiana lucha por el imperio del derecho y la justicia, que son los cimientos de una paz social, que recientemente, iniciativa del Consejo Directivo y en el año del Bicentenario, en reconocimiento al gran legado dejado por la ilustre cusqueña María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, primera jurista de Latinoamérica que bregó por la igualdad de derechos y oportunidades en mérito de su lucha por la libertad de optar por el ejercicio profesional, se realizó la incorporación del Bicentenario en forma póstuma con el registro número 1 a nuestra orden profesional. Asimismo, se declaró como Casa de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara a nuestra sede institucional asociada como miembro emérito por la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, y por decisión unánime de dicha entidad nacional se instituyó celebrar cada 5 de junio como el Día de la Abogada Peruana, que el doctor Adolfo Alvarado Belloso, de nacionalidad argentina, abogado, exfuncionario judicial de 1956, magistrado judicial desde 1962 y juez de la excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario desde enero de 1972 hasta octubre de 1989, fecha en la cual se retiró del Poder Judicial, director de la carrera de posgrado de maestría en Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario desde 1998. Ha mostrado su excelencia académica dentro de este importante escenario académico, mostrando sus experiencias y conocimientos, de los cuales ha sido de la entera satisfacción de los participantes. Por estas consideraciones, de conformidad con los literales A y F del artículo 48 y el literal C del artículo 49 del Estatuto Institucional, se resuelve. Artículo primero, expresar el agradecimiento y saludo institucional al doctor Adolfo Alvarado Belloso, miembro honorario del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que participó como ponente en la Conferencia Nacional e Internacional por el Bicentenario del Perú, con el tema Prueba Judicial Oficiosa a raíz de lo decidido en el 10º Pleno Casatorio de la Suprema Corte de Justicia del Perú. Artículo segundo, disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento de la parte interesada para los fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y archívese. Doctor May Pilares Rado, decano del ilustre Colegio de Abogados del Perú, ahora presidente de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. De esta forma, apreciado doctor Adolfo Alvarado Belloso, mediante esta resolución reciba el saludo y agradecimiento institucional por su gran participación en esta conferencia magistral internacional en el marco del Bicentenario de nuestro país. Muchísimas gracias y tal vez ya tenga palabras finales con esta importante jornada académica. Adelante, doctor Adolfo Alvarado Belloso. Bueno, mi agradecimiento total a ustedes, una honra inmerecida, pero le agradezco y la asumo con total agrado, gusto y honra. Gracias y hasta siempre al ilustre colegio y a su gente. Un abrazo muy cordial desde Argentina y hasta siempre, señores. Gracias por todo.
Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo al hermano país de Argentina también. Esperemos que más adelante podemos tenerlo de manera presencial aquí en la ciudad imperial del Cusco, aquí en la casa de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, donde pueda disertar imponentes e importantes temas de derecho procesal. Agradecidos, doctor Adolfo Alvarado. Un fuerte abrazo y hasta una nueva oportunidad. Hasta Agradecidos. siempre, gracias por todo, hasta siempre, ¿eh? Agradecidos también con los participantes, invitarles que ya iniciamos con esta importante jornada académica que se desarrolla hasta las 8 de la noche. No se olviden, por favor, de registrar su participación a nivel de la plataforma del Facebook, indicando sus datos personales, su nombre, su número de colegiatura, así como también su correo electrónico, a efectos de poder elevar la certificación correspondiente, indicarles que los miembros del ilustre Colegio de Abogados del Cusco que participen, que se registren, también tendrán su certificación gratuita, el mismo que será entregado en las instalaciones de la sede institucional ubicada en San Sebastián, calle Quisguar, número 18, 19 y 20. Del mismo modo, recordarles también a los miembros de la orden que la distribución de los presentes navideños se hará a partir del viernes 17 de diciembre, a partir de las 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y de las 2:30 de la tarde a las 5 de la tarde. Del mismo modo, se estará realizando esta importante actividad también el día sábado y de lunes a viernes en el horario antes indicado. Sigamos participando. Dentro de breve también tendremos la valiosa participación de los ponentes que confirmaron y que también estarán desarrollando importantes temas de derecho, todo para los miembros del Colegio de Abogados del Cusco, la comunidad jurídica en general, estudiantes que participan en esta importante conferencia internacional. Nos vemos dentro de breve. Gracias por su atención. Buenas tardes.